Bien, ahora vamos a retomar el ejemplo 6, ¿sí? Que nos pedían determinar cuál era esos espacios que generaban A y B y, bueno, determinar además si formaban una base de dicho subespacio. Entonces, el subespacio R3 que generaban era un plano que pasaba por el origen, ¿sí? Entonces, una posible ecuación vectorial de este plano viene dada por esta expresión donde S y T son números reales. Entonces, vimos que estos dos vectores eran linealmente independientes y por lo tanto, como son un conjunto de generadores de este subespacio vectorial, también al ser linealmente independientes forman una base. Entonces habíamos concluido, antes de pasar, habíamos concluido entonces que un plano que pasaba por el origen es un subespacio vectorial de dimensión 2. Muy bien, entonces podríamos preguntarnos si esta es la única base de este subespacio vectorial. La respuesta es no, entonces tratemos de buscar una base distinta, ¿sí?, del mismo subespacio vectorial. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si podemos construirnos dos vectores que pertenezcan a este subespacio R3 y que generen, ¿sí?, este subespacio. Entonces necesitamos dos vectores que pertenezcan al plano y que sean no paralelos, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar dos vectores que pertenecen al plano? Bueno, como A y B son un conjunto de generadores de este subespacio, ¿sí?, todos los vectores que pertenezcan al subespacio los puedo escribir como combinación lineal de A y B. Bueno, entonces simplemente le tengo que dar valores a S y a T para poder hallar dos vectores que pertenezcan al plano. Bueno, y además tengo que tener cuidado de que tienen que ser no paralelos. Entonces, si elegimos S igual 1 y T igual 1, tenemos el vector 1, 1, 0 que pertenece al plano, a este subespacio R3. Si S es igual a 1 y T es igual a 2, tenemos otro vector que pertenece al plano, que es el 2, 1, 1. Y estos dos vectores no son paralelos, ¿sí? Bien, entonces los vamos a llamar C y D, son otros dos vectores del plano no paralelos, entonces también van a formar una base de este subespacio. Bien, entonces tenemos dos bases distintas del mismo subespacio vectorial. Entonces ahora vamos a verlo, ¿sí?, a partir de el uso de GeoGebra. Bueno, observemos que acá tenemos los vectores A y B, ¿sí? Dijimos que todas las combinaciones lineales de estos dos vectores generaban un subespacio R3, bueno, que era un plano que pasaba por el origen. Entonces, fíjense, acá tenemos todas las combinaciones lineales de los vectores A y B. Entonces van a ver que todas las combinaciones de los vectores A y B generan un plano, ¿sí?, que pasa por el origen, que es el subespacio que nosotros estamos considerando. Tenemos que darle un poquito de tiempo para poder ver que de a poquito vamos viendo, ¿sí?, este plano que generan los vectores A y B, que en particular, como son linealmente independientes, forman una base de este subespacio. Bien, entonces de a poco uno puede, ¿sí?, divisar este plano, este subespacio, que tiene como conjunto de generadores A y B y en particular que forman una base de este subespacio de R3. Muy bien. Y fíjense que dijimos que los vectores C y D,
ahora voy a ocultar a A y B, dijimos que los vectores C y D eran vectores que pertenecían al plano, ¿sí? Fíjense, acá los vemos, acá y acá son dos vectores que están en el plano, ¿sí? Y dijimos que eran otro conjunto de generadores de este mismo plano. Bueno, veamos eso. Ahora vamos a ver que todas las combinaciones lineales de los vectores C y D tienen que determinar efectivamente el mismo subespacio, o sea, el mismo plano, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora estamos viendo todas las combinaciones lineales de los vectores C y D en azul o celeste, ¿sí? Vamos a detener, no lo vamos a mostrar. Entonces van a ver, ¿ven? Como todas las combinaciones lineales de a poquito me van generando el mismo plano que pasa por el origen. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se va superponiendo además, no? Y está bien porque los dos conjuntos me tienen que generar el mismo subespacio. Y en particular, como los vectores C y D también los elegimos no paralelos, ¿sí? Forman una base del mismo subespacio. Bueno, entonces yo creo que está bastante claro que generan el mismo plano, ¿sí? Que son dos conjuntos de generadores diferentes del mismo subespacio. Y como además A y B son linealmente independientes y C y D son linealmente independientes, son bases distintas del mismo subespacio vectorial. Bien. Bueno, y por último, pensemos qué ocurre si ahora consideramos un conjunto de tres vectores. Vamos a considerar a A, vamos a considerar a B y vamos a considerar el vector 1, 1, 0, que es el C. Fíjense, C lo podíamos escribir como combinación lineal de A y B, porque así lo elegimos, ¿no? Poniendo S igual 1 y T igual 1. Entonces, el 1, 1, 0 es la combinación lineal entre A y B. Es exactamente A más B. Entonces, si yo considero estos tres vectores, yo ya sé que no son linealmente independientes, ¿sí? Sino que son linealmente dependientes. Sin embargo, ¿sí? Son un conjunto de generadores de este subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque tengo en este conjunto de tres vectores, tengo dos vectores que son linealmente independientes. ¿Quiénes? A y B. Si bien C lo puedo escribir como combinación lineal de A y B, ¿sí? Eso no impide que estos tres vectores sean un conjunto de generadores del subespacio. Lo que no son efectivamente es una base del subespacio, pero sí son un conjunto de generadores. ¿Por qué? Porque tengo dos vectores, ¿sí? Linealmente independientes. Entonces, como cualquier vector de este plano que pasa por el origen lo voy a poder escribir como combinación lineal de los vectores A, B y C, entonces este conjunto de vectores es efectivamente un conjunto de generadores del subespacio, pero no una base. ¿Por qué? Porque son linealmente dependientes. Bueno, muy bien, entonces eso también veámoslo en GeoGebra. Entonces vamos a tener a C, o sea, tenemos los vectores A, B y C, ¿sí? Entonces vamos a ver que las combinaciones lineales de estos tres vectores, todas las combinaciones lineales de los vectores A, B y C, efectivamente me generan el mismo subespacio, ¿sí? Acá es más o menos a donde habíamos quedado. Esto está en amarillo, pero se ve más bien como un verde. Pero bueno, entonces ahora se van a empezar a ver todas las combinaciones lineales de los vectores A, B y C, que si bien no son una base del subespacio, son un conjunto de generadores, ¿sí? Bueno, ahí se empezó a completar, ahí se están representando en esta todas las combinaciones lineales de los vectores A, B y C. Y ven que efectivamente generan el subespacio en cuestión, ¿lo ven?
¿ves cómo se están superponiendo los tres colores? Si yo lo dejara, ¿sí? A esto mucho más tiempo, bueno, uno podría ver que efectivamente en todas las zonas se tendrían que ver los tres colores superpuestos. Pero bueno, uno ya acá ya lo puede ver claramente que los vectores A, B y C también son un conjunto de generadores, como lo son A y B, como lo son C y D. A, B y C es un conjunto de generadores, pero A, B y C no puede ser una base, como si lo son C y D y como si lo son A y B. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es todo en GeoGebra. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva.